de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensoberbecido y ha dicho, soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. ¿Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos? Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: ¿por qué te has creído tan sabio como Dios? Porque eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano misma de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía que eres Dios cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. El Señor da la muerte y la vida. El Señor da la muerte y la vida. El Señor pensó: voy a dispersarlos y a borrar su memoria entre los hombres. Pero no, porque temo la presunción del enemigo y la mala interpretación del adversario. El Señor da la muerte y la vida. Pues diría el enemigo que su mano había vencido y que no era el Señor el que lo había hecho, porque son una nación que ha perdido el juicio. El Señor da la muerte y la vida. ¿Cómo puede uno perseguir a 1000 y 2 poner en fuga a 10,000? No es porque su Dios los ha vendido, porque el Señor los ha entregado. El Señor da la muerte y la vida. El día de su destrucción se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. El Señor da la muerte y la vida. Te pido. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Cantar al Señor, aleluya. Cantar al Señor, aleluya. Evangelio del día en latín, Mateo 19, del 23 al 30. Iesus autem dixit discipuli suis, amen dico vobis, quia dives difficile intravit in regnum celorum, et iterum dico vobis, facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum celorum. Auditis autem is discipuli mirabantur valde, dicentes, quis ergo poterit salvus esse? Aspiciens autem Iesus dixit illis, apud homines hoc impossibile est, apud Deum autem omnia possibilia sunt. Tum respondens Petrus dixit ei, ecce nos reliquimus omnis et secuti sumus te, quid ergo erit nobis? Iesus autem dixit illis, amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me,
in regeneratione cum sederit. Filius hominis in sede majestatis sue, sedebitis et vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Et omnis qui reliquerit domum vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipit, et vitam aeternam possidebit. Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi. Verbum Domini. Gracias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por amor a mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Ayer escuchábamos el pasaje del joven rico a quien Jesús invitó a seguirle, pero con la condición de que dejara sus bienes, que se desprendiera de sus riquezas. Ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y terminaba el relato diciendo que el joven se fue apesadumbrado, triste, porque era muy rico. No pudo desprenderse de las riquezas por Jesús. Prefirió ser rico que seguir a Jesús, que lo invitaba. No a todos los invitaba a seguirle. Aquel joven le había llamado, no pudo, se apegó más a sus bienes. Aprovechando esta circunstancia, el Señor a continuación, hoy es lo siguiente que nos narra San Mateo, habla de la dificultad de la riqueza para la salvación. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se refiere al rico apegado a sus riquezas, pues hay que entender, no es el rico solo que tiene muchas cosas, o sea, no, lo que hace difícil entrar al reino de los cielos es el apego, el materialismo, podríamos decir. Puede ser que uno que no tenga muchas cosas sea rico de corazón en el sentido que desea, codicia, es materialista, y aunque tenga poquito, me acuerdo que en el seminario menor, unos ejercicios espirituales, se me grabó para siempre, un sacerdote nos decía, y era muy pedagógica su enseñanza de este sacerdote que ya murió, y lo recuerdo perfectamente, decía: yo conocí a una viejita que nomás tenía una olla de barro, era pobre, tenía una olla de barro,
pero estaba pegada a su ollita y hasta actuaba el padre, dice, yo me imaginaba a la viejita con su olla en los brazos para allá y para acá y vivía para su olla, no la quería prestar, no, eso es apego. Nosotros también, aunque no tengamos más que podremos tener un poco de dinero, un vehículo, una bicicleta, no sé, un terreno, pero nos endiosamos y nos hacemos egoístas y no queremos compartir, aunque sea poco, somos materialistas. Eso es tener corazón de rico que impide acercarnos a Dios. Pero es más fácil, parece que dice aquí Jesús, que siendo pobre tú te salves. Es decir, que no teniendo tantas cosas, desprendiéndote, vivir una vida austera, que no vivas deseando lujos, vanidad, soberbia. Es más fácil que te salves porque tu corazón se apega a Dios. De hecho, casi todos los santos, fíjense que han tenido la virtud de la pobreza evangélica. Algunos pues por carisma, ¿no? Francisco de Asís. Él literalmente se desprendió de todo. De padres, de vestido. Es clásica la actitud que tuvo cuando deseó seguir a Dios. Se quitó toda su ropa delante del obispo, delante del gobernador de Asís, ante su padre Pedro Bernardone, y le dice, yo no quiero ya nada de ti, yo solo tendré por padre a Dios. Se desprende hasta de los vestidos, todo lo que le había dado su padre de la tierra, se desprendió. Fue cuando se puso un costal, le hizo un agujero, un costal, y por eso los franciscanos usan el hábito café amarrado con una cuerda, porque así lo hizo Francisco. Y se fue pobre, y vivía pobre, no quería ni tocar el dinero. Se le figuraba que el dinero le hacía daño. Trabajaba y cobraba con trueque, pues. Le daban cosas, le daban fruta, le daban carne, ¿no? O sea, sus frailes no querían ni siquiera tocar el dinero, eran pobres. Él es un caso muy especial. Pero en general, todos los santos no son apegados a las riquezas. Y ha habido santos que han tenido mucho. Ha habido santos riquísimos, fortunas grandes, y viven como pobres. Incluso se sabe ya que mueren y que se investiga su vida, que aún viviendo a lo mejor en un palacio, como los reyes santos, ellos dormían sobre el suelo, velaban, oraban toda la noche, o sea, no vivían para las cosas físicas, materiales, se elevaban sobre eso para estar con Dios. En cambio, el que teniendo mucho o poco, pero sobre todo si tiene mucho, se apega a sus riquezas, le da el corazón como si fueran Dios, vive para eso, contando su dinero, pensando en su dinero, actuando por dinero, siempre en su mente está lo material, y si tiene mucho se ensoberbece, como en la primera lectura, el príncipe de Tiro se creía Dios. Dice muchas veces la palabra de Dios hoy, se creía Dios, sabio como Dios, porque tenía mucho dinero, y el Señor lo hace que caiga de ese pedestal, le manda un castigo para que no se crea Dios. Así son muchos ricos, se creen Dios. Es peligroso pues tener, es peligroso. El que tiene, que lo sepa usar. Y el que no tiene, porque pues no tenemos un buen trabajo, no tenemos herencia, no somos de familia rica, por circunstancias que Dios nos hace y que no seamos ricos, démosle gracias a Dios, que nos dé lo necesario, seamos felices, disfrutemos de lo que sí tenemos con un corazón de pobre, sabiendo que Dios no nos faltará. Tampoco vivir como angustiados, que Dios nos dé mucha confianza en su providencia, hacer lo nuestro, trabajar, y Dios nos dará lo demás, y así nos vamos a salvar. Habla hoy el Señor entonces con ese célebre
Dicho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Es decir, imposible. El rico, su Dios es el dinero. En cambio, el pobre, su Dios es Dios. Entonces le preguntan los discípulos, se asombran, ¿cómo? Entonces, pues, si en la vida muchos queremos ser ricos, ¿cómo nos vamos a salvar? Jesús, mirándolos fijamente, como que va a decir algo muy importante, les respondió, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. La fe puede alcanzar que un rico se salve, se convierta, que un delincuente se haga santo, que uno que ha matado a muchos ame a los demás. Para Dios nada hay imposible. Lo que nos salva es la fe en Dios. Por eso pues, hay que orar siempre por la conversión nuestra y de los demás. Para Dios no hay imposible. ¿Cómo si este es un malvado? Mi hijo, muchos papás pobres sufren toda la vida porque tienen hijos delincuentes, malvados, malos. Oren para que se conviertan. Puede ser que se conviertan. Así como son sin fe, sin Dios, odian a todo el mundo. Cada vez más jóvenes están así, con una actitud de rechazo, de desgano, de indiferencia, de falta de fe, de no valora nada, se creen merecedores de todo. Mucho desajuste, pues. Por eso los psiquiatras y los psicólogos tienen tanto trabajo, porque hay mucho desajuste. Yo siento que les falta mucho estar cerca de Dios, tener fe. Imagínense un muchacho así, pero que ora, va superando, que se alimenta de la palabra, que toma la sabiduría del Hijo de Dios, que se hace devoto de la Virgen. Eso le podría ayudar a salvarse, a mejorar su vida. Para Dios nada hay imposible, todo es posible. Debemos tener esa esperanza. Y bueno, cuando dice eso nuestro Señor, Pedro aboga por ellos, así como que está hablando el Señor de desprendimiento, de pobreza, y Pedro, muy práctico, le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, nosotros sí somos desprendidos, ¿qué nos va a tocar? Como con cierto interés, ¿no? Oye, Señor, ¿y nosotros? Que sí somos pobres por ti, ¿qué nos vas a dar? ¿Cómo nos vas a pagar? Muy humano, Pedro. Y nuestro Señor le agrada, yo creo, porque yo les aseguro que en la vida nueva ustedes ocuparán un lugar importante, juzgarán a las 12 tribus de Israel, estarán por encima del pueblo elegido, su gloria será muy grande en el cielo, pero también aquí en la tierra. Todo el que deje algo, y va enumerando nuestro Señor todo lo que tendríamos que dejar, el que haya dejado casa, y los apóstoles dejaron casa, hermanos o hermanas, se alejaron de su familia para seguir a Jesús, o padre, o madre, o esposa. Se sabe que algunos de los apóstoles eran casados, como Pedro, y se cree que la mayoría, el celibato no lo obligó el Señor. El celibato es una ley de la iglesia que vino después a los ministros de Dios. Pero los apóstoles eran casados, dejaron esposa o hijos o propiedades. Recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Él promete que lo que dejemos por amor a Él, Él nos lo recompensará. Él es más generoso que cualquier ser humano. Dejamos algo y Él nos da. Incluso casi podemos tocar, yo lo he tocado, doy algo y Dios me da más. Seguro que todos, si se fijaran en su vida de todos los días, esto es infalible. Dios, ¿por qué obtuve esto? Pues porque pude dar. Menos es lo que yo doy y Dios me recompensa más. Lo prometió Él. Recibirá 100 veces más si dejan ustedes algo por amor a Él.
los que dejamos matrimonio, familia, hijos, esposa, que no tenemos, pues renunciamos a eso. El Señor nos da afecto, amor, más grande que lo que podría darnos una esposa o unos hijos. Si dejamos propiedades por Él, por amor a Él, por servicio de Él, de su iglesia, todos los que emplean el tiempo, las cosas para gloria de Dios, para la evangelización, para servir a los pobres, recibirán más. No se acaba. O sea, es como una inversión. Lo que ofrecemos a Dios, Él nos lo devuelve con creces. Y es palabra de Él. Vamos, lo prometió y lo cumple. Dios promete lo que cumple. Lo que dice, lo hace. Pues hoy animémonos a vivir desprendido, con lo necesario, y si podemos, ayudemos a los demás. Demos. Y no solo me refiero a cosas, también tiempo, afecto, que no seamos egoístas, cualidades. Lo que somos, pues Dios nos lo ha dado. Algo que no entendía el príncipe de Tiro. Creía que él era muy grande como Dios, porque se le habían dado muy bien los negocios. En Tiro había mucho comercio. Rico, poderoso, se sentía como Dios. Se le olvidaba que todo era bien de Dios. También hay muchos ahora que no reconocen, creen que yo soy sabio, yo soy triunfador. Hay países que promueven mucho esta actitud competitiva. Casi todos tenemos en el corazón ese apego a hacer más, a tener más, a sentirnos más. Que Dios nos haga humildes, saber que Él nos da, y de todo lo que Él nos da, que sepamos compartir. Le pedimos a Nuestra Señora, la Virgen. Hoy es 18 de agosto, pero bueno, estuvo cerca la fiesta de la Asunción, y mañana, día 19, es aniversario de una aparición de la Virgen de Fátima. Les recuerdo este hecho. En Fátima mañana lo van a celebrar, ya se abrió después de la pandemia. El 19 de agosto los niños vieron a la Virgen. ¿Cómo? ¿No son los días 13? Sí. 13 de mayo, 13 de junio, 13 de julio fueron a Cobadiría. La Virgen les mandó. Pero el 13 de agosto estaban en la cárcel. Duraron 3 días en la cárcel, se los llevaron a otro pueblo. Entonces regresaron, y un día que estaban pastando, 19 de agosto, a sus ovejitas, en ese lugar donde estaban las ovejas, no en Cobadiría, de repente se dieron cuenta que iba a venir la Virgen el 19 de agosto, la cuarta aparición. Que por cierto, Lucía se preocupó porque no estaba Jacinta, y le dijo a Francisco: ve, háblale a Jacinta, creo que va a venir la Virgen ahora. Y efectivamente, cuando estuvieron los tres, hasta que llegó Jacintita, vieron a la Virgen y le siguió dando instrucciones: recen el rosario, pidan. Y fue cuando le preguntaron, el 19 de agosto, le preguntaron: ¿qué hacemos con el dinero? La gente nos está dando dinero y pedimos por sus necesidades y ellos ofrecen. Y fue cuando, fíjense, hasta ese detalle les dijo la Virgen, dice: manden a hacer unas andas de madera para que en la fiesta del Rosario, en octubre, carguen una imagen mía y guarden la otra mitad, porque quiero que hagan una ermita. La otra mitad del dinero, hasta esas instrucciones les dio. Ellas no querían usar ese dinero. Eran pobres, eran con un corazón de pobre, no eran codiciosos los niños. Este dinero, ¿qué hacemos, señora? La mitad, hagan unas andas para la fiesta. Y hasta les dijo: 2 niñas, tú, Lucía, y tú, Jacinta, van a llevar eran 2 andas, unas. Y tú, Francisco, con otros 3 niños, van a llevar la otra anda. Instrucciones muy precisas. La Virgen está al pendiente de todos los detalles. Y la otra mitad guárdenla porque se va a hacer una ermita.
es la Capilla de las Apariciones que ahora existe en Fátima. Ese fue el 19 de agosto. Entonces vamos, de alguna manera estamos viviendo aniversarios de la intervención de María. Mañana recordaremos la cuarta aparición. Le pedimos que interceda por nosotros, que nos dé todo lo necesario, que no pasemos angustias, todo lo necesario para vivir, pero que no nos apeguemos a lo material, que sea Él el amor, lo más importante en nuestra vida, que así sea.